Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y a la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia, que es tu cuerpo precioso, con los hermanos amados. Nosotros somos débiles y no tenemos mucha sabiduría, así que siempre necesitamos tu ayuda y tu gran poder. Por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra. Nos guía, cuida y protege para poder soportar toda dificultad en nuestra vida muy fuertemente con tu gran amor. Desde mañana vamos a empezar el seminario de la Biblia, muy precioso. Sabemos que esta es una gran oportunidad que tú nos permites, así que guías muchas almas perdidas ante tu palabra y ayúdanos para que podamos participar en este seminario con todo nuestro corazón anheloso y adecuado ante ti. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación en este seminario y por eso pueda ser glorificado a Dios. Enséñanos hoy también con las palabras que necesitamos para nuestra vida cristiana, especialmente en esos postreros días. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. Génesis capítulo 6. Busquemos Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7, texto principal de hoy. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7. Aquí les leo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender con esta historia del diluvio de Noé. Muy conocido este contenido, ¿no? En la época de Noé había muchos pecados. Sí, sabemos, había muchos pecados. Especialmente había muchos pecados del adulterio y homicidio. Pero Dios esperaba con mucha paciencia para que las personas de época de Noé se arrepintieran de nuevo ante Dios. Sin embargo, ellos no se arrepintieron hasta el fin. Por eso Dios juzgó al mundo con el gran diluvio. Eso era el diluvio de Noé. Sabemos este acontecimiento, ¿sí? Eso no es una historia para niños, no es un cuento infantil, no. Es la palabra de Dios. Realmente ocurrió este acontecimiento en nuestra historia. Hoy vamos a aprender acerca de esta historia y vamos a pensar profundamente acerca de nuestra vida cristiana también. Hoy vamos a tomar muchas lecciones por medio del acontecimiento del diluvio de Noé para nuestra vida cristiana, especialmente en estos días que están sucediendo muchas señales
de los postreros días. ¿Sí? Muchas señales están ocurriendo en nuestra época. Comparando con la época de Noé, ¿sí? Vamos a pensar profundamente, seriamente, acerca de nuestro tiempo. Aquí leamos de nuevo capítulo 6, versículo 5, Génesis 6, 5, leamos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así empieza este capítulo 6. Dios estaba viendo a las personas en la época de Noé, ¿sí? Estaba viendo. Aquí dice, vio Jehová. Entonces, ¿qué cosa vio Jehová? ¿Qué cosa vio Dios? La Biblia dice que Dios vio la maldad de los hombres. La maldad de los hombres. Aquí dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Él vio maldad de los hombres. ¿Y qué más? ¿Qué vio más? Aquí dice también, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Corazón también, ¿sí? Es decir, Dios vio el corazón sucio, ¿sí? Sucio de los hombres, maldad de los hombres. Entonces, Dios, ¿cómo se habrá sentido en aquel momento? Al ver este corazón sucio de los hombres, al ver esta maldad de los hombres, ¿qué se habrá sentido? La Biblia dice así, aquí, versículo 6 también, leamos juntos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se sentía muy triste, ¿sí? La Biblia explica claramente, ¿no? Se sentía muy triste y doloroso por la mucha maldad de los hombres, viendo la maldad de los hombres, viendo el corazón sucio de los hombres, sentía muy triste y doloroso. Así como estuvo llena de maldad en la época de Noé, nuestra época también, ¿sí? Nuestra época también está llena de maldad. Entonces, pensemos entonces, ¿Dios está mirando este mundo que tiene muchos pecados o no? ¿Cómo piensan? ¿Está mirando nuestro mundo o no? Obviamente, sí. Está mirando nuestra época también. Como vio la época de Noé, también está mirando nuestra época igualmente. ¿Sí? La Biblia explica de esa manera. Salmos capítulo 33, versículo 13. Salmos capítulo 33, versículo 13. Si lo tienen, leamos juntos. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hombres, todos los hijos de los hombres. La Biblia explica muy claramente, ¿no? Desde el cielo miró Jehová. Está mirando también. Miró a los hombres. Está mirando a nuestra época también. Si vemos este versículo, podemos entender que Dios está mirando a todas las personas en nuestra época también, ahora mismo también. Entonces, pensemos, ¿cómo se sentiría Dios al ver a toda la humanidad ahora? ¿Cómo piensan ustedes? Al ver nuestra historia, al ver nuestra época, ¿cómo se sentiría Dios? Como dice este versículo, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué se sintió de esa manera? ¿Por qué? Al ver la maldad de los hombres, al ver el corazón sucio de los hombres. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Sí? Pensemos,
Al ver nuestros corazones, Dios, ¿cómo se sentiría? Al ver nuestra maldad, ¿cómo se sentiría Dios? Como dice este versículo, Dios estaría muy triste y también le dolería el corazón al ver a las personas de nuestra época muy pecaminosa. Nuestra época. Si vemos el libro de Jeremías, capítulo 4, dijo que a Dios le duele mucho el corazón. Dios siempre le dolía corazón al ver una maldad, ¿sí? Jeremías capítulo 4, versículo 19. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Sí? De verdad, Dios odia los pecados y se siente triste cuando las personas pecan. Como sabemos, podemos decir que la época de Noé y la época de nosotros son muy parecidas. Muy parecidas. Vamos a pensar entonces. Nuestra época está llena de maldad, como en la época de Noé, ¿sí? Especialmente hay bastantes homicidios y adulterios como en la época de Noé. Sabemos muy bien, al ver noticia, siempre sale esta noticia. Homicidio, adulterio, llena de maldad en nuestra época. Hermanos, nosotros debemos saber que no solo son estos crímenes graves, sino que cada vez hay más personas que viven sin pensar en Dios en absoluto. Hay muchas personas sin pensar. Eso es también un pecado muy grave ante Dios. Sí, hay muchos crímenes graves ahora mismo, pero también viven sin pensar en Dios, también un pecado muy grave. Es muy triste también. Yo personalmente, uso Facebook solamente para predicar, para predicación y para las noticias de la iglesia. Aquí muchas personas están usando Facebook, ¿no? Los jóvenes, casi todo, ¿no? Pero cuando veo este Facebook, yo puedo ver muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas acerca de la vida de las personas, de los hermanos también, ¿sí? Yo automáticamente conectado, entonces, ting, 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 entonces lo veo, yo puedo conocer cómo vive, ¿sí? Todo sube su historia, por eso puede entender. Al ver estos, puedo entender muy fácilmente lo que cada persona más valora y lo que más le gusta. Sí, ustedes también. Muchas personas viven decorando, ¿sí? Decorando sus vidas por la belleza que se muestra en algunas fotos bonitas, algunas imágenes, ¿no? Sí, para mostrar. Viven solo envolviéndose por sí mismo, presumiéndose e incluso presumiendo de cosas pecaminosas también. Y muchas personas están de acuerdo con ellos tocando, ¿cómo se dice? Like, ¿sí? Like, tocando like, ¿sí? De acuerdo con estas vidas. Lamentablemente, incluso los cristianos lo hacen igualmente. Hermanos, por eso, por favor, hoy vamos a pensar sobre esto muy seriamente. Vamos a pensar en estos tiempos, últimos tiempos, en estos postreros días.
Pensemos seriamente. Supongamos, si mañana habrá el juicio, imaginemos, si habrá el juicio como diluvio de Noé, ¿qué me gustaría subir en Facebook hoy? ¿Qué me gustaría subir en Facebook hoy? Tal vez todavía estoy en una pose bonita para subir una foto simpática. Así es las personas de nuestra época en esos días. Muchas personas lo hacen, usando este Facebook, usando esta tecnología de los hombres, enfocando todo acerca de la vida cotidiana, algo simpáticos, ¿no? Como sabemos, por fin debemos pensar en esto. A través de esta historia de Noé, pensemos. Como sabemos, por fin Dios juzgó a la época de Noé con gran diluvio, ¿verdad? Sí. Juzgó. Ocurrió este acontecimiento realmente en la historia. Juzgó a la época de Noé. Entonces, en nuestra época, ¿sí? Hoy quiero decir esto, en nuestra época, ¿cómo piensan ustedes? En nuestra época también habrá juicio o no. ¿Cómo piensan? Sí, ciertamente habrá este juicio. Muchas partes de la Biblia está advirtiendo acerca de este juicio. Debemos pensar siempre acerca de esto. Habrá juicio. Como ocurrió diluvio de Noé, ¿sí? Ciertamente habrá el juicio. Dios juzgará a este mundo como en la época de Noé. Por eso Dios nos mostró de antemano que habrá gran juicio a través del diluvio de Noé. Esta es una advertencia, ¿sí? Aquí, mire, capítulo 6, versículo 7. Aquí, miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y dijo Jehová: la haré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En esa época, aquí está explicando muy detalladamente una escena de juicio, ¿no? En esa época, Dios decidió a juzgar al mundo. Es decir, decidió a juzgar desde el hombre hasta las aves del cielo, como dice en este versículo. Pero tal momento, los peces del mar no habían muerto, ¿sí? Porque los peces podían vivir en las aguas, por eso no habían muerto, solamente hombres hasta las aves. Sin embargo, el juicio de nuestra época será completamente diferente del juicio de la época de Noé, completamente diferente. Es una sombra de real juicio. El libro de Sofonías describe detalladamente una escena del juicio de nuestra época. Y a través de este contenido podemos saber que así como Dios decidió a juzgar a la época de Noé, también decidió el juicio para nuestra época. Vamos a ver Sofonías. Busquemos Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, versículo 2 al 3, versículo 6. Aquí unas partes del libro de Sofonías explica acerca de la escena del juicio de nuestra época. Aquí Sofonías, capítulo 1, versículo 2 y 3, si lo tienen, leamos juntos.
destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí dice los peces del mar, ¿sí? Diferente con el juicio del diluvio de Noé, ¿sí? Hasta los peces del mar también. Abajo, versículo 6, leamos juntos. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, ¿sí? Aquí explica muy exactamente, detalladamente, acerca de la escena de último juicio, ¿sí? Para nuestra época. Al ver este versículo podemos saber que Dios ya decidió a juzgar nuestra época, ¿sí? Este contenido es para nosotros. Decidió. Por eso está escrito en la Biblia, muy detalladamente. Aquí a través de la expresión, destruiré por completo, ¿sí? Destruiré por completo. A través de esta expresión podemos saber que en el juicio de nuestra época, todos los seres vivos, incluso los peces del mar, serán destruidos, ¿sí? Mencionado aquí, hasta peces. Eso diferente con la época de Noé. En la época de Noé no habían muertos los peces, pero para nosotros, para nuestra época, el juicio para nuestra época, hasta los peces, todo van a destruirse. Es decir, el mundo se terminará, el cielo y también la tierra, todo. Otro versículo aquí también, Sofonías capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 también, leamos juntos. Ni su planta ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquí dice, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, con el fuego. Este versículo significa que Dios juzgará terriblemente con fuego a nuestra época. En la época de Noé, juzgó con el diluvio, con agua, pero para la época de nosotros, juzgará con fuego. Es diferente. Por eso, hasta los peces del mar van a morir. Todo. En la época de Noé, Dios juzgó al mundo con el agua, pero para nuestra época, Dios juzgará al mundo por el fuego. Por eso aquí la Biblia dice que todos serán destruidos por completo, no parcial. En la época de Noé, Dios no juzgó tan inmediatamente. Después de tomar esta decisión de juzgar, como sabemos, no juzgó inmediatamente. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, al final, Dios juzgó según su decisión, según su promesa. Cuando llegó el tiempo, a pesar de que Él esperaba por un tiempo, pero cuando llegó el tiempo, ciertamente juzgó, ¿sí? Según su promesa, según su decisión. En nuestra época es lo mismo también, por eso. Dios ya decidió a juzgar a este mundo, a nuestra época. Entonces, ¿Él juzgará o no? Ciertamente 100% juzgará, ¿sí? Decidió. Eso terminó, ya decidió, pero está esperando. Cuando llegue el tiempo, sí o sí juzgará 100%. Así como Dios juzgó la época de Noé exactamente según su promesa,
también juzgará a nuestra época también exactamente según su palabra, su promesa, su decisión. Aquí San Mateo capítulo 24, busquemos San Mateo 24, 37 al 39. Hoy vamos a pensar seriamente acerca del juicio de Dios. San Mateo 24, versículo 37 al 39. San Mateo 24, 37 al 39. Si lo tienen, leamos juntos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La Biblia explica muy exactamente, detalladamente, una escena del juicio del diluvio de Noé, de la época de Noé. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién? Jesús, ¿sí? Jesús dijo, aquí dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo directamente esto. ¿Por qué Jesús vendrá a este mundo otra vez? ¿Por qué? Para juzgar. Para juzgar. Jesús vino en esta tierra hace unos 2000 años, pero vendrá otra vez en el fin del mundo para juzgar, ¿sí? El día que venga Jesús de nuevo, este mundo se terminará. Eso no es la palabra de un pastor, ¿sí? Palabra de Dios. Palabra de Dios, la Biblia dice así: segunda venida de Jesús es fin del mundo, terminará todo. ¿Por qué? Ya decidió. Su decisión, su promesa. Segunda venida de Jesús será fin del mundo. Este mundo se terminará. Pero, ¿por qué Jesús ha dicho sobre la época de Noé diciendo que juzgará a este mundo? ¿Por qué? Es porque la época de Noé es muy parecida a nuestra época, ¿sí? Hoy vamos a pensar en esto. Pensemos, las personas de la época de Noé no tenían ningún interés sobre recibir la salvación, ningún interés. Como dice este versículo aquí, solamente ellos estaban comiendo, bebiendo y se casaban, pecando en el mundo, sin ninguna relación con Dios. Aquí en el versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Aquí la Biblia explica muy detalladamente, ¿no? Realmente ellos vivían de esa manera. Por eso está escrito en la Biblia detalladamente esta forma de vida. Entonces, nuestra época es igual que la época de Noé. Subiendo las fotos en Facebook simpáticos para mostrar su vida, disfrutando su vida, ningún interés en Dios, ¿no? Sobre la vida cristiana, sobre la vida eterna, la salvación, no tenían ningún interés. Nuestra época es igual que la época de Noé, pero las personas de la época de Noé no sabían que habrá el juicio, ¿sí? Esto también exactamente igual. Aquí, versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pensemos sinceramente,
así será también. Así será también. Es para nosotros, ¿no? Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. No entendieron, no sabían nada. Exactamente igual a nuestra época también. El primer día del juicio, pensemos, diluvio de Noé, comenzó a llover sin cesar, primer día. Pero la gente tal momento no sabía que era el juicio de Dios. No tenían ningún concepto acerca del juicio. Las personas eran muy necias. Aquí la Biblia dice así, ¿no? No entendieron. En nuestra época es lo mismo. Solamente la gente está interesada en ganar mucho dinero y tienen ganas de disfrutar la vida carnal, vida cotidiana. Pero el día que venga el Señor, el mundo estará juzgado. Sin embargo, las personas no sabrán qué es el juicio de Dios, como en la época de Noé. Pero Noé predicó, ¿sí? Predicó la palabra de Dios sin cesar a las personas en esta época. La Biblia explica acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí explica cómo vivía Noé ante el juicio, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si lo tienen, leamos juntos. Y se no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, pregonero de justicia, dice. Este versículo dice que Dios no perdonó a la época de Noé, sino que juzgó con el diluvio, gran diluvio, porque ellos nunca se arrepintieron hasta el fin. Sin embargo, aquí dice que Noé predicó a ellos continuamente sin abandonarlos. Aquí dice Noé, pregonero de justicia. Esto significa que Noé predicó el evangelio a las personas. De verdad, Noé había predicado durante toda su vida, pero las personas no querían escuchar la palabra de Noé, palabra de Dios. No querían escuchar. Como sabemos, el apóstol Pablo también predicaba sin cesar, pero las personas no querían escuchar la palabra de Dios también. Esto es el corazón de los hombres, lamentablemente, ¿sí? A pesar de que predicaba anhelosamente Noé a las personas, pero nadie escucharon, nadie creyeron. Por eso ninguna persona entró, solamente su familia nomás. En total 8 personas, incluye Noé. ¿Qué significa esto? Esto es el resultado de su predicación. Nadie entró. En la época de Pablo, apóstol Pablo también. Aquí, Filipenses, capítulo 3, versículo 18. A través de este versículo también podemos entender los aspectos de la persona de la época de apóstol Pablo también. Filipenses 3, versículo 18. También leamos juntos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Al ver este versículo podemos entender los corazones de los hombres
básicamente, ¿sí? En la época de Noé, en la época de apóstol Pablo, en la época de nosotros, todo tienen este tipo de corazón. No escuchan la palabra de Dios. No tienen ningún interés acerca de la vida eterna, acerca del juicio. No tienen ningún interés. El mundo eterno, el mundo invisible. Ellos siempre siguen algo visible. Su vida carnal, ¿sí? Disfrutando su vida. Como dice este versículo, el apóstol Pablo también predicó el evangelio muchas veces, llorando anhelosamente. Aquí dice, llorando, dice. Esto significa el corazón anheloso, ¿no? Con este corazón predicaba muchas veces, pero las personas no querían ser salvas, querían escuchar, no querían escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, y aún ahora, dice, aún ahora lo digo llorando, ¿sí? Que son enemigos de la cruz de Cristo. Sí, esta escena es igual que nuestra escena también. Como dice esta palabra, en el tiempo del apóstol Pablo, muchas personas no querían volver a Dios. Entonces, ¿cómo están las personas de nuestra época? ¿Sí? Cuando predicamos, nosotros también predicamos anhelosamente. Pero cuando predicamos, las personas vienen bien a la iglesia, vienen la iglesia para escuchar la palabra de Dios. No, es muy difícil, ¿no? Ellos tienen mucho interés solamente para ganar mucho dinero, para disfrutar la vida carnal. No tienen interés sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la vida eterna, ¿no? No tienen ningún interés. Los cristianos de nuestra época están predicando a las personas, pero ellos no aceptan la palabra de Dios. Es muy difícil. No aceptan la palabra de Dios. Como este versículo que el apóstol Pablo ha dicho, ¿sí? En la época del apóstol Pablo también. En la época de Noé también. Entonces, podemos decir que la época de Noé es igual que la de nosotros ahora mismo. La Biblia dice que los que no son salvos, igual que un animal que muere, ¿sí? Igual que un animal. Sí, aquí Salmos, capítulo 49, versículo 20, la Biblia explica de esa manera, claramente. Salmos 49, versículo 20. Si lo tienen, leamos juntos. El hombre que está en Ona y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre tiene espíritu que Dios dio. Cada persona tiene espíritu. Entonces, nosotros, un ser muy Ona, ¿sí? Pero no entiende, no tiene ningún interés acerca de este tema. Aquí la Biblia dice, es como un animal, ¿sí? El hombre tiene espíritu, ¿sí? ¿Espíritu? ¿Qué es espíritu? ¿Qué significa espíritu? Espíritu es la imagen de Dios, ¿no? Imagen de Dios. Nosotros tenemos imagen de Dios, pero si no entiende, es muy precioso, imagen de Dios. Pero no entiende, ellos como un animal. Como un animal. El hombre es más valioso que los ángeles, ¿no? Pero la Biblia dice que el que no recibe la salvación parece un animal que muere. La Biblia dice así. Entonces, podemos decir que los que no recibieron la salvación en la época de Noé y a la vez en nuestra época también, todos son como un animal que muere. Pero Dios
es misericordioso. Por eso esperó con mucha paciencia para que la gente pudiera arrepentirse en la época de Noé, a pesar de que decidió el juicio. Él esperaba. Aquí, Génesis capítulo 6, versículo 3. A través de ese versículo podemos entender el corazón de Dios. A pesar de que decidió a juzgar el mundo, el juicio, pero Dios es misericordioso, entonces esperó con mucha paciencia a las personas. Aquí, Génesis 6, versículo 3, si lo tienen, leamos juntos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Al ver este versículo podemos saber que Dios esperaba a las personas durante 120 años. 120 años. Esto es la misericordia de Dios. Él esperaba 120 años. Dio la oportunidad. 120 años. ¿Cómo piensan ustedes? 120 años. Y además Dios esperó 7 días más. 7 días más. Una semana más. Después de pasar 120 años. Por último, Dios dio la oportunidad. Esto es el corazón de Dios. Esto es la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Sí? Al fin, por último, Él también les dio 7 días más. A través de este versículo podemos entender este corazón. Aquí Génesis capítulo 7, versículo 4. También, Génesis 7, 4, si lo tienen, leamos juntos. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Hoy leamos muchos versículos de Génesis, capítulo 6, capítulo 7. Muchas partes de la Biblia dice muy detalladamente acerca de día, ¿sí? 120 años, 7 días, 40 días. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Por qué así tan detalladamente explica acerca del día? Realmente ocurrió este acontecimiento. También podemos entender el corazón de Dios. Él muy exacto y también quería dar hasta fin la oportunidad de ser salvo. Sí, 7 días, más 7 días. ¿Cómo piensan ustedes? Dios es muy grande, el creador del universo, pero aquí está escrito sobre 7 días también. 7 días, una semana. Meditemos esto. Yo personalmente medito esto. Dios es muy delicado y también su misericordia es muy grande. Pensemos, en realidad, durante 120 años, ¿sí? Aquí la Biblia dice 120 exactamente. Durante 120 años, las personas tenían muchas oportunidades de recibir la salvación. Sí, tuvieron mucho tiempo para arrepentirse. 120 años. Y aquí, a través de la expresión pasado aún 7 días, ¿qué significa esto? Antes de una semana, Dios otra vez le dio la oportunidad, les advirtió. Personas, ya decidió 120 años, pero por último les doy 7 días más. ¿Cómo piensan? 7 días más. Pasado aún 7 días, podemos entender, a través de esta expresión, podemos entender que Dios los dio una última oportunidad más, como una semana, a las personas, justo antes del juicio. El corazón de Dios es muy anheloso, ¿no? Mientras
pasaba, estos últimos 7 días, ellos suficientemente habrían podido subir al arca de Noé, ¿sí? Con Noé arrepintiéndose. 7 días. Desde mañana empezamos el seminario, 1 semana, 7 días. Podemos recibir la salvación. Podría ser, es como la última oportunidad. Pero nadie se arrepintió. Es muy triste. Nadie se arrepintió hasta el fin. Es tan triste. A pesar de que Dios dio última oportunidad, 7 días, con su misericordia, anhelosamente, nadie subió al arca. Imaginemos esta escena. Nadie. 120 años, últimos 7 días, nadie. Es muy triste. Yo personalmente muy triste imaginando esta escena. Así de esa manera, Dios aún nos espera con mucha paciencia. Para nosotros también. Mucha paciencia y mucha misericordia en nuestra época también. Para nosotros. Quizás ahora podría ser como estos últimos 7 días. Quizás. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? Así Dios nos está permitiendo estos últimos 7 días, incluso ahora mismo también. Imaginemos, ¿por qué nos permitió este último 7 días? Porque realmente Dios nos ama muchísimo. Dios desea que todas las personas sean salvas sin falta. Por eso, hasta fin, Dios nos da esta oportunidad. Pero, según su promesa, cuando llegue el tiempo, juzgará 100%. Debemos saber esto. Aquí, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, busquemos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si lo tienen, leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que se paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa del Señor? Aquí dice promesa. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa del Señor? Es la venida del Señor. ¿Sí? La venida del Señor. O sea, es el juicio de Dios. Juicio que Dios decidió. ¿Sí? Dios decidió este juicio, ¿no? Pero, ¿por qué el Señor aún no viene? ¿Por qué? Todavía no viene. ¿Por qué el Señor aún no viene? Es porque Dios quiere salvar más almas, esperando, con paciencia. Él realmente quiere que salve más almas. Por eso Dios está esperando y soportando este mundo que tiene muchos pecados, ¿no? Pero si los pecadores no quieren recibir la salvación, recibir el perdón de Dios hasta el fin, ¿qué pasaría? ¿Qué sucederá? Así como de repente empezó a llover en la época de Noé, empezará el juicio de Dios de repente también. De repente. Dios es tan misericordioso, pero por eso Él les dio las señales, ¿sí? Por eso les dio las señales del juicio a las personas en la época de Noé, para que ellos recibieran la salvación, ¿sí? Esto es también misericordia de Dios. Pensemos bien. Mire, lo que Noé construyó el arca era también una señal de que habrá gran diluvio. Una señal. Dios mostró
estas señales a las personas para que regresen. Aquel momento las personas tenían que pensar, tener curiosidad también y duda seriamente al ver esta escena. ¿Sí? Esta es la señal. Debían pensar de esa manera. ¿Por qué Noé está haciendo un trabajo muy duro? ¿Está loco? Sí, tiene duda. ¿Por qué sigue construyendo una gran arca todos los días? ¿Por qué? Quizás habría gran diluvio según la palabra de Noé. Así tenían que tener una curiosidad y tenían que pensar seriamente al ver esta escena. Y tenían que también colaborar construyendo el arca con Noé para estar preparados por el gran diluvio, ¿no? Lo que Noé estaba construyendo el arca y la predicación de Noé también eran una señal de que habrá gran diluvio, verdaderamente, gran juicio. Ellos tenían que creer mientras escuchaban la palabra de Noé, pero lamentablemente ellos no quisieron creer ni escuchar. Es muy triste, ¿no? Aquí, Génesis capítulo 7, versículo 9, también, Génesis capítulo 7, versículo 9, también, leamos juntos. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. También imaginemos esta escena. Lo que todos los animales subieron al arca también era una señal de que habrá gran diluvio. Una señal muy cierta esto. Mire, ellos posiblemente vieron como esta escena, ¿no? Ellos tenían que pensar que es algo especial mirando que subieron al arca los animales. ¿Por qué los animales están subiendo al arca? ¿Qué pasó? Eso es muy raro. ¿Realmente habrá gran diluvio como Noé nos predicó? Debían pensar de esa manera, ¿no? Pensando así, tenían que ir a Noé a preguntar detalladamente. Y tuvieron que subir al arca. Tenían estas oportunidades, muchas oportunidades. 120 años, por último 7 días, al ver esta escena, muchas señales, pero ellos no tenían ningún interés hasta el fin, ningún interés. Así Dios les dio las señales a las personas de aquel momento. De igual manera, Dios nos da muchas señales ahora mismo también. ¿Cómo piensan ustedes? Estamos viendo estas señales ahora mismo. Dios nos está enseñando que habrá el juicio por medio de la predicación de los cristianos. Nosotros predicamos con letrero grande encima de nuestra iglesia. Nosotros predicamos el correcto evangelio a través de la Biblia y cada 2 meses, cada momento predicamos este evangelio sin cesar, tan anhelosamente, difícilmente, a pesar de que muchas personas no quieren escuchar, pero predicamos. ¿Por qué? Dios está mostrando a las personas. Es como una señal. Habrá juicio, verdaderamente. Como estuvo juicio del diluvio de Noé, habrá juicio también. Nuestra predicación es una señal más segura de que hay juicio. Pero las personas de nuestra época no tienen ningún interés sobre nuestra predicación, sobre el cielo, el infierno, la vida eterna, sobre la salvación. No tienen ningún interés. Según las profecías
de hace 3.500 años, Israel fue restaurado luego de su tribulación, ¿sí? Según las profecías. Ellos fueron restaurados, Israel. La Biblia dice que Israel se recupera en el fin del mundo, ¿sí? La Biblia dice así, en el fin del mundo se recupera. Pero, como dice la Biblia, en nuestra época, Israel fue restaurado, realmente, ¿no? Entonces, nuestra época es el fin del mundo, exactamente, verdaderamente. La recuperación de Israel es la señal más segura del fin del mundo. No solo esta señal, muchos. Además, todas las profecías del fin del mundo se han cumplido. Sobre todo, ahora estamos viviendo en la época que directamente experimentamos la pandemia, ¿sí? La pandemia, que es una señal del fin del mundo también. La Biblia explica acerca de esto también, sobre la pandemia. Directamente estamos experimentando estas señales. Y también estamos viendo directamente la guerra entre Rusia y Ucrania y siendo afectados por ellas prácticamente ahora mismo, ¿no? Ahora, debido a esta guerra, los precios de muchos productos en todo el mundo están subiendo, están aumentando y sufriendo muchos efectos adversos ahorita, ¿sí? Estamos viendo, estamos experimentando directamente estas señales como en la época de Noé. Estamos viendo directamente esta escena. ¿Cómo piensan ustedes? Todas estas cosas son las señales más seguras de que llegará el fin del mundo, que es el último juicio. Pero las personas no creen, muy lamentablemente. Ni tienen interés sobre recibir la salvación, aunque vean el cumplimiento de las profecías directamente. Como en la época de Noé, ¿sí? Entonces, ¿qué sucederá al fin? Al final va a llegar el último juicio. El diluvio de Noé es una sombra. Va a llegar el último juicio. A través de este acontecimiento debemos pensar bien sobre el último juicio. Génesis capítulo 7, versículo 10, 12, aquí les leo. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Realmente ocurrió. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días, 40 noches. Exactamente ocurrió. Verdaderamente ocurrió este acontecimiento. Aquí, como dice la Biblia, empezó a llover verdaderamente, ¿no? Según la decisión de Dios, al final Dios juzgó al mundo, según su promesa, según su decisión. Al final juzgó al mundo. Por eso, esto es el resultado, ¿sí? Aquí, Génesis capítulo 7, versículo 22, aquí también, leamos juntos. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Esto es el resultado. Realmente ocurrió este acontecimiento, este diluvio de Noé. Por fin, todas las personas murieron. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las personas de nuestra época no reciban la salvación hasta el fin? ¿Qué pasaría? Al final, Dios juzgará al mundo según su promesa. Un día, de repente, empezará el juicio. Las personas de nuestra época van a morir todo, como en la época de Noé. Apocalipsis 21, versículo 1, también. Apocalipsis 21, versículo 1. También leamos juntos.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La palabra de Dios explica muy claramente esta escena. Juicio, habrá juicio, 100%. Como dice esta palabra, se desaparecerán el cielo, la tierra y todo universo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Noé, ¿cómo vivió antes del gran diluvio? Noé, vamos a ver cómo vivía Noé. Aquí, Génesis capítulo 6, versículo 22, Génesis capítulo 7, versículo 5, 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé vivía de esa manera. Todo lo que le mandó, conforme todo lo que le mandó Jehová. Noé obedeció muy bien ante la palabra de Dios. Y nosotros, ¿cómo debemos vivir en esta última época? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Tenemos que vivir obedeciendo ante la palabra de Dios, como Noé, ¿sí? Y debemos guardar bien la palabra de Dios que aprendimos, ¿no? Por eso aprendemos la palabra de Dios. Noé quería ganar dinero y ser rico, y quería disfrutar la vida carnal cometiendo pecados. No, Noé solamente le agradaba a Dios obedeciendo bien ante la palabra de Dios. Noé nos mostró y enseñó por medio de su vida cómo los cristianos salvos tienen que vivir antes del juicio. Un ejemplo, buen ejemplo. Noé construyó el arca todos los días, ¿no? El trabajo de Noé era hacer este arca. Él siempre estaba construyendo el arca con su familia, diligentemente. Continuaba haciendo el arca durante más de 100 años, muchos años. Siempre vivía pensando en el juicio que viene. Él tuvo una vida despierta entonces, pensando la promesa de Dios. ¿Por qué? Es porque para estar preparado por el gran diluvio, por este juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para el juicio de fuego? Juzgará al mundo con fuego. Esta es la promesa de Dios. Según la Biblia, entendemos, ¿no? Tenemos que hacer la obra de los cristianos, entonces, como Noé. ¿Qué es la obra de los cristianos? Es la predicación, sí, evangelización. Es salvar a las almas perdidas. Esto es el propósito de nuestra vida, ¿sí? Con este propósito estamos viviendo en esta tierra. Esta es nuestra obra. Nuestra obra, también obra de Cristo, ¿sí? Somos cristianos. Nosotros también debemos pensar en el juicio que viene, como Noé, ¿sí? Ya mañana empezará el seminario de la Biblia, ¿no? Como Noé construyó el arca fielmente todos los días, nosotros también tenemos que predicar el evangelio todos los días. Esto es el trabajo de los cristianos. Esta es la obra de Dios. Mire, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Aquí dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras
7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí dice, Noé, pregonero de justicia. Prácticamente Noé predicó el evangelio sin cesar. Siempre predicó mientras hacía el arca. Esto es el trabajo de Noé. Cómo Noé obedeció muy bien predicando sin cesar. ¿Cómo? Es porque él sabía que ciertamente habrá el juicio. Con esta verdad, él predicó el evangelio obedeciendo bien la palabra de Dios. Él ciertamente creó, ciertamente sabía esta verdad. Noé sabía que Dios está vivo y que iba a juzgar esta época. Por eso, él pudo obedecer, él pudo predicar diligentemente, haciendo el arca. Asimismo, nosotros también sabemos todo, ¿no? Sabemos todo. Sabemos que Dios está vivo. Y sabemos también que Dios va a juzgar pronto este mundo corrupto. Sabemos que hay el cielo y el infierno verdaderamente a través de la Biblia. A pesar de que Noé no tenía la Biblia, pero él creyó muy ciertamente y vivió muy adecuadamente ante Dios. Pero nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está explicando muy detalladamente acerca de la escena, acerca del juicio, acerca de Dios, acerca de creación, acerca de la historia. A través de todo esto podemos creer suficientemente. Por eso nosotros sabemos acerca de nuestra historia, acerca de el fin del mundo. Sabemos que ahora muchas personas están yendo al infierno. A través de la Biblia sabemos muy exactamente. Sabemos también que Jesús vendrá pronto. Por eso nosotros también tenemos que vivir para predicar el evangelio, obedeciendo ante la palabra de Dios, como Noé, ¿sí? Porque nosotros sabemos todo, sabemos. Génesis capítulo 7, versículo 5, también. Génesis 7, 5, leamos juntos. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Como dice este versículo, Noé, ¿cómo pudo obedecer muy bien? Porque Noé sabía todo y sabía que iba a haber juicio en su época. De esa manera nosotros también sabemos que todo el mundo se terminará pronto. De verdad, Dios juzgará este mundo que tiene bastante pecado. Además, Israel fue restaurado. Todas las profecías se han cumplido. La guerra de bomba nuclear también está preparada. Y prácticamente ahora estamos viendo en esta pandemia. Ya no hay profecías que no se hayan cumplido. Solamente falta la segunda venida del Señor, segunda venida de Jesús. El Señor podría venir en unos años. Podrán venir en un año, una semana, hasta ahora también. Sí, sí, todo se cumplieron. Aquí Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis 22, versículo 7. También leamos juntos. He aquí, vengo pronto,
bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí dice, vengo pronto. El Señor vendrá muy pronto, como dice este versículo. La Biblia dice, bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Esto significa que el que obedece bien a la palabra de Dios en nuestra época, como Noé, será bienaventurado, ¿sí? Aquí también, versículo 12, Apocalipsis 22, versículo 12, también leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensa, dice. Aquí también dijo que el Señor vendrá pronto. Entonces, según esta promesa de la palabra, nuestro Señor vendrá pronto. Obviamente, Él vendrá muy pronto. Y también habrá recompensa ciertamente, según nuestra obra también. La venida del Señor es el compromiso de Jesús. Dar recompensa también es la promesa de Jesús. Ciertamente. Entonces, ¿para qué tenemos que vivir? ¿Para qué tenemos que vivir? Tenemos que predicar el Evangelio a las personas, obedeciendo bien a la palabra y preparándonos para el juicio que viene pronto, como Noé. Noé vivía preparándose para el juicio. Por eso hizo el arca fielmente, predicando el Evangelio. Nosotros también vivamos una vida preparándonos para el juicio como Noé. Pensemos, ¿cuál es más cruel? ¿Cuál es más aterrador? Pensemos, ¿cuál es más terrible entre gran diluvio de Noé y el infierno eterno? ¿Cómo piensan? ¿Cuál es más terrible? ¿Diluvio de Noé o eterno infierno? Obviamente el infierno. El infierno eterno es un lugar más terrible e inimaginable. No debemos entrar a este infierno. Pensar sobre el infierno correctamente es bueno para predicar mejor, con mucha pasión y anhelo. Entonces aprendimos muy detalladamente acerca de este infierno semana pasada, ¿no? Sí. Muy detalladamente. Existe el infierno, eterno infierno. Existe el sol. Por eso está caliente, ¿no? Existe el sol. Miles de años están ardiendo. Bola de fuego, el sol. Dios creó este sol. También Dios preparó eterno infierno. Lago de fuego, dice. Eterno infierno. En cuanto más pensemos en el infierno, podremos predicar mejor. Vamos a vivir para el Señor más esforzadamente, diligentemente, pensando sobre el juicio que viene. Realmente vendrá este juicio. Agradando más a Dios, obedeciendo más ante la palabra de Dios, participando más en la iglesia, en la comunión, sin falta, aprendiendo más la palabra de Dios, anhelando más la gracia de Dios, predicando más a muchas almas perdidas que están yendo al infierno. El Señor le agrada mucho esta forma de vida. Estas son actitudes adecuadas de los cristianos que viven en este fin del mundo. Y tenemos que vivir de esta manera, obviamente. Noé nos mostró, Noé nos enseñó por medio de su vida que como los salvos tienen que vivir en el fin del mundo, en el postreros días. La época de Noé y nuestra época son muy parecidas, ¿no? Jesús ha dicho sobre el juicio
de nuestra época, hablando del juicio de la época de Noé. Las personas de la época de Noé vivían en muchos pecados, pero en esa época Noé era justo, ¿no? Él vivía una vida preparándose para el juicio, despertándose con fe. Del mismo modo, aunque muchas personas viven pecando en nuestra época alrededor de nosotros, nosotros tenemos que vivir despertándonos como Noé, preparándonos para el juicio que viene pronto como cristiano. Además, Noé era una persona que ha hecho muy buen trabajo construir el arca. ¿Sí? Construir el arca no era fácil, era difícil, ¿no? Él tenía que trabajar mucho, todos los días sin cesar. Él sufrió mucho trabajando durante su vida, ¿sí? ¿Cuánto habría sufrido él? Imaginemos. Aunque nosotros suframos mucho en nuestra vida, no hemos sufrido tanto como Noé, ¿sí? Aquí hay algunas personas que construyen una arca grande todos los días. Aquí no hay, ¿sí? ¿Hay alguien que trabaja más duro que Noé? No. Aunque nosotros trabajamos mucho, no sufrimos tanto como Noé. 120 años él construía, predicando el Evangelio. Entonces, Noé recibirá mucha recompensa, ciertamente. Será muy grande, porque él trabajó mucho, obedeció bien y también predicó. Jesús ha dicho muy claramente que le dará recompensa a cada uno según sus obras, ¿sí? Leamos de nuevo este versículo por último, aquí Apocalipsis 22, versículo 12, por último, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hoy aprendimos sobre Noé, que se preparó para el juicio de Dios. Ya mañana empezará el seminario, ¿sí? Entonces, por favor, recuerdan esa enseñanza que aprendimos hoy y fuertemente vivamos para el Evangelio, ¿sí? Nosotros vamos a prepararnos para el juicio que viene pronto, despertándonos como Noé, agradando a Dios, pensando en la recompensa que el Señor nos dará, ¿sí? Vamos a vivir así, ¿sí? Con mucho esfuerzo. Estos 7 días, una semana, podría ser la última oportunidad, como época de Noé. Pensando en esto, imaginando en esta escena, vamos a predicar más fuertemente. Amén. 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 Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas que aprendimos hoy, obedeciendo bien tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en toda nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos para poder propagar el Evangelio precioso para las almas perdidas en este seminario de la Biblia, así que ellos puedan recibir la salvación. Nos llena con tu sabiduría y tu poder para esta buena obra, para que podamos predicar tu Evangelio muy fuertemente y adecuadamente. Hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen muchos sufrimientos. Los ayuda, cuida, consuela con tu consolación eterna y tu gran amor.
Así te pedimos que protege, guía, ayuda a nuestros caminos de la vida cristiana para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.